carta de crédito y los debentures o bonos. Abordaremos los temas referidos a definición, requisitos, validez, derechos del tenedor, obligaciones al dador y obligaciones del tenedor en las cartas de crédito, así como conceptos, requisitos y clasificación de bonos o debentures. En cuanto a las cartas de crédito, la carta orden de crédito es un documento que da un comerciante en favor de otra persona y contra otro comerciante para la entrega del dinero que le pida hasta cierta cantidad determinada y dentro de un plazo señalado expresamente. La carta de crédito es la promesa dada por un banco, que es un banco emisor, actuando por instrucciones de su cliente, que es el ordenante, de pagar hasta determinada suma de dinero a una persona o empresa, que es el beneficiario, a través de alguno de sus corresponsales, que viene siendo el banco notificador, siempre y cuando sean cumplidos ciertos requisitos. Estos, por regla general, son las entregas de documentos dentro de una fecha estipulada. En cuanto a las partes que intervienen en la carta de crédito, tenemos que estar ordenante, comprador o importador. Es el que solicita u ordena la emisión de crédito documentario. Asimismo, el banco emisor, que es el banco que emite el crédito documentario, el comprador debe de ser cliente de este banco. El beneficiario, vendedor o exportador es el beneficiario del crédito documentario y el banco notificador y confirmador es el que notifica o avisa que en su caso paga el crédito documentario al beneficiario. No es necesario que el beneficiario sea cliente de este banco. En cuanto a la disponibilidad o formas de pago en las cartas de crédito, tenemos de crédito documentario está el pago a la vista. Este tipo de disponibilidad, el beneficiario recibe el pago después de que presenta la documentación solicitada en el plazo máximo de presentación al vencimiento del crédito y el momento en que el banco confirmador certifica los términos y condiciones del crédito que se han cumplido. Pago o plazos se deriva de una venta o crédito a plazo que otorga el vendedor al comprador. Por lo tanto, el banco pagador pagará al exportador con posterioridad a la presentación por este de los documentos en un determinado vencimiento a partir de la fecha de embarque de la mercancía, fecha de entrega de los documentos al banco intermediario, fecha de recepción de los documentos por el banco emisor. Al respecto, se recomienda que el plazo no sea mayor a 30 días y no mayor a 180 días. Según las prácticas bancarias, este plazo se formalizará mediante aceptación de un título de crédito letra de cambio. Entonces, repito, plazo mínimo 30 días y máximo 180 días. El pago diferido, en este no existe título de crédito para formalizar el pago a la fecha convenida. El banco notificador o confirmador se compromete a pagar a través de una carta de compromiso, lo cual no puede descontarse por no ser un título de crédito. En cuanto a la aceptación, el banco encargado del pago lo instrumenta a través de la aceptación de una letra de cambio. La letra permite realizar un crédito a plazo, ya que en ella se establece la fecha de vencimiento. En cuanto a el de negociación, el banco corresponsal, además de la aceptación de la letra de cambio, debe negociar de acuerdo a las instrucciones suministradas la información necesaria. En cuanto al beneficiario de la carta de crédito, las ventajas que el crédito documentario concede para ambas partes, un alto grado de seguridad de que las condiciones previstas serán cumplidas, ya que permite al ordenante la facilidad del funcionamiento creado, aceptaciones del banquero, la seguridad de que el pago solo será efectuada contra la presentación de los documentos que según su crédito prueba que el beneficiario ha cumplido en las cantidades y calidad de las mercancías despachadas dentro de los plazos estipulados. Asegura también el beneficiario que si cumple con las condiciones y los plazos del crédito recibirá el pago respectivo independientemente de la situación financiera del ordenante. Mediante el crédito documentario puede salvarse los obstáculos de espacio, tiempo e idioma, ya que el comprador no tendrá que ir al país vendedor para revisar la mercancía
y hacer cumplir las condiciones de compra. Además que se obtiene asesoría especializada en el trámite completo de las operaciones e información oportuna sobre el estado de cuenta de sus operaciones en créditos comerciales. Tendrá comprobantes de todas las comisiones y gastos comprobados por este servicio, copia del mensaje de transmisión, etcétera. En cuanto a la clasificación de las cartas de crédito documentario, las cartas de crédito comercial, podemos hacer referencia a que tuvo una cierta importancia entre los grandes bancos de Estados Unidos y de Europa. Sin embargo, eran pocos los bancos que podían emitir este tipo de documentos por las múltiples peligros de fraude que implicaba ser utilizados. Gradualmente perdió terreno y en nuestros días casi no se usa. En el comercio de los países de América se utilizan con frecuencia en transacciones comerciales con Asia. Se llama carta comercial a un crédito documentario que difiere o hace referencia con anterioridad en que el banco abridor no la hace avisar ni confirmar por un banco corresponsal en el exterior, sino que le envía directamente el beneficiario a favor del cual es emitida. El beneficiario de este crédito puede elegir entre remitir su documento directamente al banco abridor junto con sus instrucciones respectivas al pago de los mismos o remitir los documentos por intermediario de un banco en el cual negocia la carta de crédito. La carta de crédito comercial ofrece varias ventajas, es más económica, ya que al prescindir de un banco corresponsal para avisar o confirmarla, se ahorra de la comisión que cobra por los servicios, da más libertad de acción al beneficiario, ya que su negociación puede ser efectuada en cualquier banco de la plaza donde reside. La carta de crédito siempre es pagadera en la caja del banco abridor, pues no está restringida a ningún banco corresponsal, puede ser negociada por cualquier banco de la plaza en la cual el beneficiario está establecido. Ante envergaduras internacionales pueden emitir con éxito cartas de créditos comerciales, pues hay pocas posibilidades de que una carta de crédito comercial emitida por un banco desconocido en el país del beneficiario pueda ser negociada. El crédito documentario standing se rige por las reglas de ISP 98 Internacional Standing y también por el UCP 500. Es utilizado más frecuentemente para respaldar operaciones de carácter financiero, operaciones de carácter comercial, de servicio y otras. Las características que este posee puede cubrir transacciones comerciales y financieras. Su propósito es servir como garantía o respaldo. Se emite con un tiempo máximo de 180 días y son a la vista, aunque no se prohíbe que se emitan a disponibles plazos. Es generalmente pagadera contra la presentación de un simple documento que certifica que un pago no ha sido efectuado en tiempo o que los términos no se han cumplido, son irrevocables y se indica que se han confirmado. Solo se puede reformar o cancelar si el beneficiario lo autoriza explícitamente. Se emite por una cantidad tal que cubra o empare completamente el valor total de la transacción financiera, de servicios o comercial, más los intereses o las comisiones que hubiesen acordado el ordenante y el beneficiario. Otro procedimiento de tipo de standing es garantizar la prestación de un servicio. En este sentido, garantiza el beneficiario el pago por digamos, el pago de un servicio prestado al ordenante. Si el ordenante no cumple con el pago de la deuda por el servicio recibido, el beneficiario ejecuta el crédito standing presentando la carta de incumplimiento y letra de cambio girada a la vista. Entre estos servicios se presentan los contratos de construcción, arrendamientos de equipos pesados. Las compañías transnacionales garantizan el pago de las transferencias de tecnología, respalda el pago de firmas hoteleras por ceremonias especiales y otros. Y otro medio que utiliza el crédito standing es garantizar el pago de la venta de mercancía garantizada. El beneficiario comprador o vendedor, el pago es en concepto de ventas no pagadas en tiempo y forma de las condiciones de un contrato. El beneficiario ejerce el standing
contra la presentación de los documentos que exige este, por lo general, es la carta de incumplimiento. El crédito stand-by para garantizar el otorgamiento de préstamos llamados también igual financiero está obligado y puede expresarse por medio de préstamos a través de intermediarios financieros, bancos, causas de bolsas, prestaciones, etcétera, o bien por medio de letras de cambios o pagaré. En cualquiera de los casos, quien otorga el préstamo o quien actúa como acreedor del título de crédito es el beneficiario del stand-by, de tal manera que si el deudor principal no cumple con el pago de las obligaciones contraídas, el beneficiario ejerce el stand-by, que es, digamos, el crédito documentado, y puede perfectamente en el comercio internacional ejecutar y actuar, porque el banco actúa como beneficiario y debe de conceder una o varios préstamos o dar facilidades crediticias a una empresa determinada. El crédito stand-by para garantizar el otorgamiento de préstamos, llamados también stand-by financieros, necesariamente amparan el incumplimiento de obligaciones financieras. Estas obligaciones pueden expresarse por medio de préstamos a través de intermediarios financieros, como ya hacíamos referencia. En cuanto al crédito transferible, un crédito documentario puede ser transferible total o parcialmente. El crédito por orden e instrucción del primer beneficiario a favor de uno o de varios. Segundo beneficiario, este solo puede efectuarse una sola vez, es decir, que ningún segundo beneficiario puede transferir nuevamente a favor de un tercero. Puede ser transferido en varias fechas, siempre que estén dentro del tiempo de validez del crédito, y todas las demás condiciones al permitir la emisión del segundo crédito no puede ser similar al primero y se pueden modificar algunos términos y condiciones de acuerdo al artículo 38 de la UCP 600. A menudo del primer beneficiario es el agente de importador en el país importador o un intermediario entre el proveedor y el importador en lugar de ser el proveedor real de la mercancía. El crédito back to back es aquel que se utiliza para respaldar a otros créditos documentarios, o bien es un crédito documentario emitido con base en otros créditos documentarios. Decir que no se trata de un solo crédito, sino de dos. En cuanto a un beneficiario recibe un crédito documentario a su favor y solicita a su banco la emisión de otro crédito en donde él actuará como ordenante. En el primer caso, él vende y exporta. En el segundo, él compra o importa. Involucra dos créditos y pueden comprometerse transacciones digamos, comerciales internacionales como de importación y exportación, o una internacional con sus domésticas, es decir, el crédito back to back faculta al primer beneficiario que permanezca en sigilo frente al segundo beneficiario las condiciones originales del crédito, como la existencia del mismo, además de permitir al primer beneficiario obviar que el ordenante se indague acerca de la realidad de un segundo beneficiario. Este crédito es solicitado principalmente por clientes con problemas de línea de crédito, o bien saturación de su línea de crédito, o por carecer de línea de crédito y no ser sujetos de crédito que las prohíbe, eh, que las prohíbe. Combinaciones que se presentan al crédito back-back son una operación de exportación respaldando una de importación, una operación de exportación respaldando una compra doméstica, una venida doméstica respaldando una compra de importación y una venta doméstica respaldando a una compra también doméstica. En cuanto a los debentures o bonos, el desarrollo de la economía nicaragüense y en especial con el desarrollo del mercado bursátil exige de nuestra parte una atención especial al estudio de los bonos, siendo estos títulos valores que representan una promesa escrita de pago emitida por una sociedad anónima, un ente público o el Estado. Cabe señalar que el proyecto de Código de Comercio de 1978 incorpora otra vez a este texto legal o títulos valores que actualmente forman parte de la Ley General de Títulos Valores, que entró en vigencia el 6 de octubre de 1971. Este instrumento legal derogó los artículos 718 y 721 del Código de Comercio,
y los títulos 7, 8, 9, 15, 16 y 17 del mismo código. El proyecto de Código de Comercio en mención introduce algunos cambios por la experiencia recogida, siendo esto el certificado de depósito financiero y las facturas cambiarias, declarando además de manera terminante que son títulos valores, las acciones y demás títulos sociales emitidos por sociedades anónimas, así como los bonos de las instituciones de créditos públicos y privados, los certificados del depósito y bonos de prenda y expedidos por almacenes de cédulas hipotecarias y los demás que deban de considerarse como tales las leyes especiales. Conceptualicemos entonces qué son los bonos. Los bonos son instrumentos de crédito legal mediante el cual se adquiere el compromiso de pagar una cantidad prefijada en una fecha concreta cuando se cumplan determinados requisitos. Los bonos son valores que incorporan una parte alicuota de un crédito colectivo de corto o largo plazo constituido a cargo de la sociedad o entidad emisora. Existen diferentes tipos de bonos. Tenemos los bonos bancarios convertibles en acciones, los bonos bancarios bursátiles, los bonos empresariales, los bonos municipales y bonos del Tesoro General de la Nación. Aquí tenemos la referencia. Entonces, hablemos de cada uno de esta clasificación. Para ello, es importante hacer referencia que los bonos privados y públicos de Nicaragua, así como los bonos convertibles en acciones, bonos de prendas, etcétera. También podemos hacer referencia a los bonos privados y los bonos convertibles en acciones. Hay ocasiones en que las sociedades anónimas necesitan allegar a capitales para incrementar sus operaciones. Las medidas más utilizadas en la práctica, que son las que, de aumento de capital con la creación de nuevas acciones o la creación de obligaciones a cargo de sociedades. Por ello suele darse el caso cuando la sociedad se ve en situaciones difíciles de proponer a sus obligacionistas la conversión de sus créditos en capital. Esta conversión se opera cambiándose las obligaciones por acciones y de esta forma el capital se aumenta y se disminuye en el pasivo de la sociedad y las obligaciones quedan convertidas en socios. De acuerdo al diccionario bursátil de bolsa de valores, define a esta figura como clases de bonos que da a su tenedor la opción de adquirir acciones comunes de las empresas dentro de un periodo específico y a un precio determinado. En los bonos de prenda son títulos de créditos mercantil a la orden representativos de un crédito prendario sobre bienes indicados en un certificado de depósito. Este último acredita la propiedad de mercancías depositadas en un almacén. Generalmente los bonos de prendas son títulos valores no seriados emitidos por instituciones financieras autorizadas como almacenes de depósito y su eventual negociación en el mercado secundario de valores no requiere de una previa inscripción del emisor ni de las emisiones ante la superintendencia de banco. Las enumeraciones anteriormente mencionadas atienden al sujeto emisor. Es de señalar que nuestra Ley General de Títulos Valores, que data de 1975, se limitó a señalar a los debentures o bonos en general que emiten las sociedades anónimas, a los debentures o bonos convertibles en acciones y a los debentures o bonos bancarios. Este último estudiado en los bonos públicos, ya que este depende del sujeto emisor, quien puede ser de carácter público o privado. Los bonos públicos, que son bonos estatales de captación, son bonos destinados a la obtención de recursos para el erario público con fines específicos o para el incremento de fondos generales. Estos certificados, cuando se emiten en Córdoba, normalmente llevan cláusulas de mantenimiento de valor. Los bonos estatales de pago, que son bonos destinados al pago de adeudos contraídos o que contraiga el Estado por adquisiciones, nacionalizaciones o expropiaciones de bienes pertenecientes a personas naturales o jurídicas. Estos certificados, cuando se emiten en Córdoba, normalmente llevan cláusulas de mantenimiento de valor. Los bonos externos son bonos al portador emitidos por el Banco Central de Nicaragua. Estos bonos son vendidos a una tasa de descuento anual del 7.3% y con un plazo de 90 días. Existen denominaciones de dólares americanos de 1000,
5.000, 10.000, hasta 25.000 o 100.000. El objeto de estas emisiones es de recaudar divisas para financiar las necesidades de recursos en divisas del Banco Central de Nicaragua. Los bonos cambiarios es una operación pasiva que expresamente autoriza en favor de las instituciones crediticias. Su mecánica cambiaria y financiera es por completo semejante a la de las obligaciones societarias, no obstante que como las obligaciones societarias, los bonos bancarios deben de emitirse por declaración unilateral de voluntad, difieren en el sentido de que las emisiones de obligaciones societarias deben de hacerse ante notario público, en tanto que la emisión de bonos bancarios se debe de hacer contar ante el Consejo Directivo del Banco Central, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones. Es decir, que es importante hacer notar que este instrumento dependiente del sujeto emisor pueden ser de carácter público o privado. Los certificados de beneficio tributario son bonos al portador cuyo emisor es el Ministerio de Finanzas. Su emisión es en Córdoba, son libremente negociables y su valor fiscal está sujeto a la cláusula de mantenimiento de valor respecto al dólar americano. Son beneficiarios de este bono aquellos exportadores de productos no tradicionales. Los certificados de beneficio tributarios sirven únicamente para el pago de todo tipo de impuestos a la Dirección General de Ingresos o aduana, 12 meses de haber sido concedidos y durante el periodo de un año. Estos bonos no devengan ningún tipo de intereses. Estos certificados han sido emitidos con el fin de incentivar por medio de estímulos fiscales el desarrollo de un fuerte sector no tradicional. En cuanto a los certificados negociables de inversión, en julio de 1995, el Banco Central de Nicaragua inició sus operaciones de mercado abierto al colocar por medio de subasta los certificados negociables de inversión. Luego se continuaron negociando en base a tasas de descuento. Con ello, el Banco Central de Nicaragua inauguró una nueva etapa histórica en la política monetaria financiera de Nicaragua, pues las operaciones de mercado abierto son instrumentos para influir en la oferta monetaria, las tasas de interés y las reservas internacionales. Por lo tanto, los CENIs son bonos emitidos por el Banco Central de Nicaragua en Córdoba con mantenimiento de valor en relación al dólar americano y a plazo de 7, 30, 80, 180 y 360 días. Los CENIs en Nicaragua han llevado a un incremento en las reservas internacionales y se puede decir que más instrumentos de regulación de liquidez ha servido para captar divisas. Existen dos razones por las que el Banco Central de Nicaragua ha expandido notablemente el uso de CENIC a lo largo de los años de 1997. En primer lugar, porque obedece a la fuerte presión que sufre el gobierno para cumplir con el pago y sus compromisos con el SAF. Y dos, el hecho contable de que la cooperación internacional se ha venido reduciendo paulatinamente, lo que provocó escasez de divisas. Los CENIs son compromisos de pagos a futuro adquiridos por el gobierno con plazo fatal de redención. Podemos continuar diciendo que es un instrumento político tentador, pues su abuso podría conducir a un excesivo endeudamiento que se traduciría en una fuerte crisis financiera, toda vez que el Banco Central de Nicaragua realiza emisiones excesivas que a la postre no tendrá capacidad de pagar. Esta afirmación es válida, puesto que tenemos de ejemplo las experiencias mexicanas, pues estos abusaron de la emisión de certificados de tesoro, de CETES, y llegó a un punto en que el gobierno azteca no tuvo capacidad de recomprarlos. De ahí una de las grandes causas del efecto tequila. Se sacudió dramáticamente la economía azteca, aplicando a nuestro país digamos, un significado, la cual entra en una fuerte onda de hiperinflación acompañada con el efecto tequila. Entonces, para ello es importante también referir que los pagos, los bonos de pagos por indemnización. Estos son títulos emitidos a la orden en Córdoba por el Ministerio de Finanzas con mantenimiento de valor con respecto al valor del dólar norteamericano con plazo de 15 años y un interés del 3% anual, capitalizables para los primeros 24 meses de emisiones
a 4.5% para los siguientes 5 años y el 5% para el resto del plazo hasta el vencimiento. Estandarizando en español con una traducción en inglés prevaleciendo el texto en español. Estos bonos gozan de la particularidad que pueden ser utilizados como dinero en efectivo para la compra de activos públicos vendidos mediante cualquier mecanismo de privatización, licitación pública o para pago de deudas ligadas a la devolución de bienes anteriormente confiscados. El reembolso de estos títulos por parte del Estado pudiese darse anticipadamente en el caso de obtener el Estado un producto neto de la privatización de una serie de empresas públicas, el artículo 5 del decreto 5692, o de recibir fondos para este efecto de la cooperación externa. Este proceso de liquidación anticipada sería realizable mediante licitaciones públicas. Como su nombre lo indica, estos bonos fueron creados con el fin de compensar daños patrimoniales ocasionados por confiscaciones y otras formas de incautación a la propiedad realizada por el Estado entre 1979 y el 25 de abril de 1990.